En el Poder Judicial del Estado de Baja California Sur estamos en constante evolución. Porque queremos conectar contigo, te llevamos temas de interés jurídico de una manera fácil y ligera, buscando resolver dudas relacionadas con la impartición de justicia. Esto es Hablemos de Justicia. Comenzamos. Muy buenas tardes, les damos la más cordial de las bienvenidas a Hablemos de Justicia, un programa del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur que llega hasta ustedes a través de la señal del Instituto Estatal de Radio y Televisión por Canal 8 y estamos en las frecuencias radiofónicas 99.1 FM y el 1050 de amplitud modulada. También puede vernos, como en anteriores ocasiones se los he comentado, a través de nuestras páginas oficiales de Facebook y del Poder Judicial y del Instituto Estatal de Radio y Televisión. El día de hoy me acompaña en la conducción la magistrada Abigail Jiménez Montalvo, a quien yo le agradezco que esté acompañándonos el día de hoy. Buenas tardes, pues muchas gracias también nuevamente por la invitación. Saludos a todos y a todas los que nos sintonizan en este programa del Poder Judicial del Estado. Pues el día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Está con nosotros el maestro Jorge Arturo Gutiérrez Muñoz. Él es especialista en el sistema penal acusatorio, quien nos viene a platicar acerca de los conversatorios interinstitucionales. Maestro, es un gusto contar con su presencia en este programa de Hablemos de Justicia. Bienvenido. Muchísimas gracias, magistrada. Muchísimas gracias por la amable invitación. Para mí es un honor, un gusto el poder estar con el Poder Judicial, con la posibilidad de expresarme, de participar en estos conversatorios que se llevaron a cabo y que efectivamente tienen carácter interinstitucional. Verdaderamente gracias. Perfecto, pues para iniciar y para la gente que no está muy relacionada con el tema, ¿qué son los conversatorios interinstitucionales? Los conversatorios son figuras académicas basadas en la andragogía. La andragogía es la educación de los adultos, ¿no? O sea, el propósito es efectivamente educativo, es generar un escenario de transmisión de ideas, de puntos de vista de una institución, por eso interinstitucionales, de una institución a otra. Instituciones, por supuesto, relacionadas, involucradas en la operatividad del proceso penal mexicano, en este caso el subcaliforniano. Estamos hablando del Poder Judicial como anfitrión, institución anfitriona, también la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur, la Asesoría Jurídica de Víctimas, la Defensoría Pública y, bueno, pues repito, la finalidad es establecer las necesidades, las áreas de oportunidad, las fortalezas también para que se repliquen en aras de que el proceso y su operatividad sea más dinámico, sea más eficiente, por supuesto más eficaz. Sí, qué importante ese tipo de reuniones, ¿verdad? Que sean entre las instituciones en las que se participa o se tiene conocimiento y se resuelve sobre el sistema penal acusatorio. Ya nos menciona ustedes quiénes son las instituciones, pero dentro de esas instituciones, ¿quiénes son las personas que tienen que participar en estos conversatorios entre ellos? Bueno, pues por parte de la Procuraduría acudieron agentes del Ministerio Público, coordinadores, personas, servidoras y servidores públicos que día a día están interviniendo en los procedimientos penales, en la investigación, en los procesos. Por parte de la asesoría jurídica también, la directora, el coordinador y diversos asesoras y asesores jurídicos que han también expresado sus inquietudes, sus necesidades con el fin ya mencionado. De parte de la Defensoría también, defensoras, defensores, el coordinador de Defensoría Pública, como, digamos, sujetos involucrados, repito, de manera directa para evitar intermediarios que ellos mismos han detectado las necesidades por explorar en esta comunicación interinstitucional. Y por parte del Poder Judicial, juezas del sistema acusatorio, jueces, incluso está un juez de adolescentes también, por supuesto la administración, los coordinadores administrativos, quienes desde la área, desde la gestión, han también expresado, han expuesto las necesidades en ese ámbito. Entonces, esas y eso son las personas involucradas. Prácticamente todos los que tienen que ver o algo que hacer dentro del sistema, ¿verdad? Del sistema penal acusatorio. Qué padre, qué bien.
¿Con qué periodicidad se está llevando a cabo estos conversatorios? Sí, estos conversatorios se realizaron los días 2 y 3 de marzo de este año 2023, jueves y viernes, de manera vespertina, de las 17:30 horas, 5:30 de la tarde, hasta las 21 horas, las 9 de la noche, ¿no? Obviamente con un receso para un pequeño descanso, coffee break, y bueno, pues un tiempo que pareciera que fuera mucho, de las 5:30 a las 9, pero que en realidad es un tiempo corto para poder explorar razonablemente todos los temas que se identificaron para poder fortalecer la actividad de gestión. Sí, por eso que sí es importante los horarios, ¿verdad? Porque supongo que dentro de ese tiempo, pues cada participante o cada una de las partes procesales pues tienen algo que comentar y la intención de ello. Por eso son los horarios que manejan despertinos. Sí, para evitar entorpecer la labor como servidoras y servidores públicos, ¿no? Ellos regularmente laboran de manera matutina, a veces se prolongan sus actividades, pero se organizaron de tal manera que afecte lo menos posible la agenda institucional de cada uno de ellos. ¿Qué se ha logrado con estos conversatorios entre todos los operadores? Sí, el propósito es, como lo mencioné, expresar, compartir las áreas de oportunidad, las debilidades, pero también las fortalezas, ¿no? Las debilidades y las áreas de oportunidad con el fin de identificar soluciones que disminuyan esa debilidad, que la hagan menos palpable, porque pues en la medida en que esto se haga, van a ofrecer como instituciones un mejor servicio público de procuración de justicia como de impartición de justicia. Y en el caso de las fortalezas, bueno, pues decir, a ver, encontramos estas fortalezas, esto se está haciendo bien y por lo tanto vale la pena, tiene mérito, es responsable replicarlo para que quienes no han identificado esas fortalezas volteen a ver a las mismas y traten de aplicarlas para poder atender de mejor manera a los usuarios de los servicios de las mismas instituciones. Y la finalidad pues también de buscar buenas prácticas, ¿verdad, maestro? Lo que nos está funcionando conforme al procedimiento, conforme a derecho, que también lo podamos replicar entre las mismas autoridades. Así es. Estos modelos, estos estándares que se identifican como buenas prácticas. Además de que usted es un maestro que está a nivel nacional y lo conocemos que muy bien preparado, súper capacitado, ¿en qué otros lugares también se realizan ese tipo de conversatorios? Bueno, se han realizado en prácticamente todas las entidades federativas, inclusive también en el ámbito federal. En el caso, por ejemplo, de Chihuahua, donde, como sabemos, pues se comienza con la operatividad del esquema acusatorio. Este tipo de actividades académicas, repito, basadas en la andragogía, pues se están realizando, por ejemplo, desde el año 2008, ¿no? Al año de estar operando. Es una periodicidad que cambia de entidad a entidad. En el caso de Subcalifornia se realizaron también conversatorios en el año 2020, precisamente tiempo antes de la pandemia. Me acuerdo que era época de carnaval en La Paz, estamos hablando de febrero del 2020, ya después vino la suspensión de actividades, todo el mundo a la casa, etcétera, la sana distancia, pero se realizaron. Y también se realizaron con antelación, no a nivel interinstitucional, sino a nivel interno, entre las juzgadoras, los juzgadores, el personal administrativo, para ver la manera de poder salvar, poder fortalecer las debilidades y las deficiencias que en su caso se llegaron a advertir, con un efecto productivo, con un efecto muy loable, muy positivo, en aras de dar este servicio público de calidad. Bien, pues vamos a una pausa, ya nos llegó el tiempo, vamos a una pausa, esto es Hablemos de Justicia, ya regresamos. Ya
Ya estamos de regreso en Hablemos de Justicia. Recuerde usted que si quiere seguir las actividades del Poder Judicial y conocer acerca de los servicios, puede hacerlo a través de nuestra página www.tribunalbcs.gov.mx y también a través de nuestras redes sociales oficiales. Usted nos encuentra en Facebook como Poder Judicial del Estado y en Twitter estamos como @tribunalbcs. Bien, pues el día de hoy estamos con un invitado de lujo. Está con nosotros el maestro Jorge Arturo Gutiérrez Muñoz, es el especialista en sistema penal acusatorio y nos está hablando acerca de los conversatorios interinstitucionales. Pues bien, continuando entonces con nuestra entrevista, maestro Jorge, qué interesante todo lo que nos está platicando, pero a ver, díganos, ¿cuál es la experiencia de la realización o la experiencia que usted nos puede aportar o expresar sobre estos conversatorios interinstitucionales? La experiencia es positiva por donde se le vea, no tiene desperdicio. ¿A qué me refiero? Bueno, pues, ¿qué mejor escenario donde se puedan compartir las necesidades de cada institución desde sus propias experiencias, ¿no? Desde sus propias realidades, desde sus propias vivencias, con la finalidad no de buscar un cómo no resolverlas, sino como un sí resolverlas, cómo sí atenderlas, cómo sí superarlas para que queden en el pasado. En el caso de, en algunos lugares, por ejemplo, pongo como ejemplo el estado de Guanajuato, la experiencia ha sido tal en donde han sido incluso convocados y han acudido a los conversatorios en donde el anfitrión ha sido el Poder Judicial del Estado de Guanajuato y han acudido inclusive autoridades judiciales federales, ¿no? Para que desde la lógica del proceso, en el caso de las autoridades locales, y desde la lógica del amparo y del proceso penal federal desde las autoridades federales, pues vean la manera de una dialéctica de tesis y antitesis, de diálogo y de contestación, en esa dialéctica verificar qué se puede armonizar, cómo se puede homologar, cómo se puede, digamos, crear un escenario de seguridad jurídica mayor. Claro. Que el usuario de los servicios de justicia penal pueda tener un poquito más de claridad de qué debe de hacerse, a qué debe de atenerse, qué puede esperar razonablemente de acudir a un servicio jurídico de procuración de justicia, una fiscalía, de asesoría jurídica en el caso de las víctimas, de defensoría pública y por supuesto, si yo voy como justiciable a una audiencia judicial, ¿qué debo de esperar razonablemente que pase en esa audiencia? Y pues todas estas comunicaciones, estos conversatorios, pues abonan, ¿no? Abonan muchísimo porque la comunicación tiende puentes y en lugar de estar tendiendo muros donde todo se quede, por decirlo de esta manera, en casa, pues qué mejor que tender puentes para decir, mira, yo veo esto, pues yo lo veo diferente, ¿no? Entonces muchas veces las cosas las vemos desde nuestra propia realidad y dejamos en un ejercicio de empatía de verlas desde las realidades, desde las posibilidades de los demás involucrados. Obviamente hay intereses de por medio, hay conveniencias, hay roles procesales y con más medio a veces va a ser complicado que cedan y que se presten o que colaboren por las propias situaciones que tienen los procesos con una práctica perfectamente homogeneizada. Eso quizás ya es demasiado ambicioso, ¿no? Pero por lo menos abona a dar mayor claridad. Un estándar es un modelo óptimo de actuación. En ese escenario de las buenas prácticas que mencionaba, ese modelo óptimo este es el desideratum, esto es lo que debería de ser posible, de reunirse todas las condiciones de pasar en una audiencia, de pasar en un acto de investigación, de pasar en una entrevista, de pasar en un interrogatorio, de acontecer en una preparación del juicio, en una intermedia, por poner algunos ejemplos. Sí, eso también para hacerle al ciudadano su pasar, que no debe ser nada grato, no es nada grato el pasar por una situación de la comisión de ilícitos o como víctimas, que sea menos conflictuado, menos complicado para ellos y también cumplir con mandatos constitucionales, ¿no? El debido acceso a la justicia, el debido proceso. Definitivamente. Y ante esto que nos comenta, ¿qué temas específicos son los que se ven? Los temas son variopintos, o sea, son temas de diferente naturaleza. Por ejemplo, a nivel de temas propuestos por la Fiscalía, la búsqueda de claridad en qué es lo que van a estar solicitando los jueces para poder considerar actualizada la necesidad de cautela en una orden de aprehensión, cuáles son los requisitos que más allá de los que la ley establece para obtener una orden de cateo,
¿Cuál es la interpretación que de esos requisitos dan los jueces para poder satisfacer esos estándares o esas exigencias judiciales y llegar con esa satisfacción de datos, de requisitos para poder obtener la resolución que buscan? Por ejemplo, como ejemplo, el cateo o la autorización de otro tipo de acto de investigación que requiera control judicial, como la toma de muestras, como la exhumación de cadáveres, por poner los más significativos. En el caso, por ejemplo, de los temas propuestos por el Poder Judicial, bueno, pues la búsqueda de satisfactores por parte de los usuarios para poder generar una audiencia. Si tú eres Procuraduría, si tú eres agente del Ministerio Público, debes de cumplir estos requisitos para que estemos en actitud como administración del órgano jurisdiccional de fijarte audiencia. Si tú los cumples porque tienes claridad de cuáles son, cuántos son, disminuyen las necesidades de estar previniendo al solicitante para que proceda a cumplirlos, que lo haga desde un principio y que lo haga bien. En el caso también del Poder Judicial, abordar temas como la revisión de las medidas cautelares, sobre todo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, hasta qué punto se puede revisar esta medida cautelar, cuándo tiene verificativo la aplicación de esta medida cautelar o cualquier otra, pero hago énfasis a la prisión preventiva. También la resolución de objeciones en juicio, cómo atender este momento en donde, por ejemplo, al interrogatorio de un testigo, uno de los litigantes dice objeción. ¿Cuál debería ser la respuesta jurisdiccional? ¿Cómo expresarla? ¿Cuándo expresarla? ¿De qué manera expresarla? En el caso, por ejemplo, de los planteamientos de la defensa, de la asesoría, de la propia fiscalía, ¿hasta qué punto dar la información contenida en la investigación? Disminuir la necesidad de estar leyendo actas, disminuir la necesidad de confundir la argumentación con una crónica de la investigación. Esto lo suelo decir mucho, exactamente. Argumentar no es hacer una relatoría de actuaciones. Argumentar es construir inferencias, es construir hipótesis razonables basadas en la lógica, en el derecho y en los datos empíricos aportados por una eventual indagatoria y en su oportunidad por la prueba en juicio. Entonces, son de toda índole los temas, ¿no? El análisis de las situaciones razonables donde hay mérito para generar apercibimientos a los postulantes, ¿no? Disminuir una idea de severidad extrema por parte de los órganos jurisdiccionales que lleguen a intimidar al justiciable, en el sentido de que si hago o dejo de hacer algo, me van a aplicar una multa. Por supuesto, no quiere decir que se adelgaza la disciplina, por supuesto, pero sí hacerla un poquito más flexible, más tenue, para disminuir las condiciones de un litigio tan intenso que raye en la violencia institucionalizada, que raye en la intimidación. Eso a nadie abona, a nadie ayuda, al contrario, disuade al usuario, si mejor me acudo porque me van a estar apercibiendo con multas, me van a estar apercibiendo con todo tipo de sanciones, y si voy a acudir, bueno, pues hacerlo con responsabilidad, atendiendo que si no lo hago, pues entonces ya habría mérito a ese tipo de respuestas institucionales. Entonces, es de toda índole los temas por abordar, cautelares, de dirección de debates, de emisión de resoluciones, de litigio, de estrategia litigiosa. Muchas veces la mejor estrategia es la información que no se dice, porque no porque exista la información de suyo, por sí mismo hay que estar expresando. A veces genero condiciones favorables a mi teoría del caso, a mi lógica de intervención, no expresando la información. Y quizás la primera impresión es que sería negligente, que sería omisivo por no expresar información que existe. No, es que puede ser hasta contraproducente expresar información que no abona a mi propósito de audiencia, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver con la estrategia, el desarrollo de habilidades para poder seleccionar información que fortalezca o bien que debilite mi teoría del caso. Bien. Entre otros los temas principales. Sí. Maestra, porque estos conversatorios interinstitucionales, ¿en qué forma les son útiles al sistema penal acusatorio? Pues les son útiles en la medida en que encaminan la creación de seguridad jurídica, de certidumbre, de claridad operativa, de disminuir el riesgo de estar, perdón que lo diga con esta expresión coloquial, de estar dando palos de ciego, ¿no?
de a ver si es así o es así. No, es que no es así o así, es de esta manera. Y es de esta manera porque los estándares han apuntado hacia ese modelo. Los estándares han establecido que la mejor manera de actuar es la que se identificó, la que se compartió de manera interinstitucional y que se está procurando impulsar como buena práctica, como parámetro a seguir. Entonces eso ayuda muchísimo. Sí. Disminuye las posibilidades de estar derrochando recursos, por ejemplo, en fijar audiencias que no se van a llevar a cabo. Porque no vino algún justiciable, no vino la víctima, no vino el imputado. Entonces, estos conversatorios ayudan a que las audiencias se lleven a cabo en los tiempos en que se programaron, en la medida en que se señalaron, y que sea excepcional el diferimiento de la audiencia y como regla que la audiencia se lleve en sus términos. Entonces, todo eso ayuda a ejercer de manera más razonable, más inteligente, más prudente y por lo tanto responsable el presupuesto, generar una mejor gestión del recurso humano de las personas involucradas como operadoras, como operadores, eficientizar los tiempos, hacer más dinámico el esquema, hacerlo más cercano a la gente, porque en la medida en que el esquema, la forma de operar un proceso penal, el diseño del mismo es más cercano a la gente y la gente, los usuarios, la comunidad mejor lo conoce, pues entonces la justicia penal estará más legitimada, porque es una justicia más democrática, más cercana a los usuarios, a las personas. Es la intención, ¿no? La finalidad. ¿Con qué frecuencia se debería de hacer este intercambio de experiencias? Pues es difícil la pregunta. El contexto de Subcalifornia es diferente al de Baja California, es diferente al de Sonora, es diferente al de Tabasco o al de la Federación, ¿no? Pero me atrevería a decir que por lo menos una vez al año, una periodicidad de una vez al año, sería sano de en un año calendario se recojan esa experiencia anual y que diga, a ver, esto nos aconteció en el 2022, en el 2023, ¿qué podemos hacer o dejar de hacer para que no nos pase, no volver a experimentar lo que pasó y en el 2024 para ver qué pasó en el 2023? Al grado en que quizás llegaría el momento en el que poco o nada cambia, porque ya está tan afianzado un modelo, está tan fortalecido donde a lo mejor la periodicidad ya no sería anual, sino trianual, o a lo mejor sexenal, o a lo mejor, en fin, ¿no? Entonces, creo que mientras se va consolidando el esquema, una buena unidad de medida para determinar la periodicidad es cada año, el año calendario. ¿Qué pasó en el año calendario tal? ¿Qué pasó en este año calendario? Oigan, que en el conversatorio que de 2022 no identificamos esto y vino apenas a acontecer, porque la realidad es cambiante. La realidad es cambiante y ante la mutación, ante la movilidad de situaciones, creo que las instituciones tienen que dar respuestas diferentes y no estancarse, ¿no? Recordemos que lo que se estanca se pudre y lo que se pudre apesta, incluida el agua. Este líquido incoloro, insípido, inodoro, si se llega a estancar, empieza a tener un olor nauseabundo, un olor desagradable. Si eso pasa con el agua, pues lo pongo como metáfora, pasa con cualquier actividad. Siempre vale la pena estar visitando y revisitando temas para ver la manera de eficientizar, de dar una mejor y más inteligente respuesta por parte del Estado y de sus instituciones en aras de un mejor servicio público de procuración de justicia, de colaboración con la justicia en el caso de la asesoría, de defensa y por supuesto de impartición de justicia. Bien, pues hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Agradecerle, maestro, el que haya estado con nosotros compartiendo pues este tema tan interesante, ¿no? Y que sirve para que todas las instituciones puedan poder tener este intercambio, como ya bien lo decíamos, de experiencias. Muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Reitero, es un honor, es un verdadero gusto el poder participar, el estar frente a los micrófonos de este programa del Poder Judicial del Estado. Muy bien, estuvo con nosotros el maestro Jorge Arturo Gutiérrez Muñoz, a quien le agradecemos su presencia en este programa. Bien, pues despedirnos y agradecerle, magistrada, el que haya estado con nosotros. Se despide la magistrada Abigail Jiménez Montalvo y Livia Vázquez. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo jueves. Hasta entonces.